Vamos a dar comienzo entonces. La idea de esta charla es justamente actualizarlos en algunos datos sobre COVID-19 y esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque la pregunta vino a partir de ustedes, ¿sí? A través de las asociaciones de ALSEM y de EMA, que nos comunicaron que había muchas dudas respecto a qué pacientes o si hay pacientes en el mundo que hayan contraído la infección por COVID-19. Y la verdad es que sí, queremos contarles cuál es la información con la que contamos hasta el momento, ¿sí? Primero les voy a presentar, y me autopresento también, quiénes vamos a estar con ustedes esta tarde. Mi nombre es Verónica Cachuc, para los que no me conocen. Yo soy médica especialista en clínica y en neurología. Me desempeño en el área de esclerosis múltiple y enfermedades desmielinizantes del Hospital de Clínica, junto con las doctoras Débora Nadur y María Eugenia Balbuena. Nuestra sección tiene varios años ya en el hospital. Aquellos que no son nuestros pacientes, les contamos que ya desde el 2012 la doctora María Eugenia Balbuena fue quien inició y dio comienzo a la sección de esclerosis múltiple con muy poquitos pacientes en ese entonces, y hoy contamos ya con aproximadamente 200 pacientes en seguimiento, no solo con esclerosis múltiple, sino con otras enfermedades desmielinizantes, por ejemplo la neuromielitis óptica. Esto es la foto de nuestro hospital, para aquellos que no lo conocen. Es el Hospital de Clínica José de San Martín, está ubicado acá en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros realizamos interconsultas de pacientes que cursan internación y nos piden para ser evaluados. Hacemos actividades de docencia también, de pregrado y de posgrado. Y por supuesto tenemos nuestro consultorio, donde hacemos las consultas referidas a las enfermedades esclerosis múltiple y sobre todo neuromielitis óptica y otras enfermedades desmielinizantes. Les aclaramos que atendemos pacientes con y sin cobertura. El hospital es un hospital nacional, ¿sí? En la que se atienden pacientes tengan o no prepaga o obra social, y pueden hacer la consulta si precisan. Esta es nuestra sección en las redes. Nos pueden encontrar mandando un email, que todos han enviado ya el email para hacer la inscripción, en la página de Facebook y en la página de Instagram. Entonces vamos a dar comienzo formalmente a la charla. Primero que nada les quería presentar la agenda, o sea, qué es lo que vamos a hablar hoy durante la charla. Yo les voy a hacer una breve introducción y las doctoras Balbuena y Nadur nos van a contar cuál es la experiencia en pacientes con esclerosis múltiple que han contraído COVID-19 en varias regiones del mundo. Al finalizar yo les voy a mostrar algunos datos de Argentina, ¿sí? Que son datos preliminares de algunos centros de Argentina, y vamos a hablar sobre las últimas informaciones que se presentaron en el Congreso de Esclerosis Múltiple Mundial, que fue este último fin de semana, acerca de datos a nivel mundial. Lo que vamos a hacer también es darles algunas recomendaciones hacia el final sobre la realización de estudios y sobre tratamiento, y vamos a juntos hacer conclusiones finales. Durante toda la charla, a medida que les vayan surgiendo dudas, les pedimos por favor que permanezcan con el micrófono muteado, en silencio, y que todas las dudas que vayan teniendo o comentarios que quieran hacer lo hagan a través del chat, ¿sí? Donde nosotras vamos a estar permanentemente mirando sus preguntas, y al finalizar va a haber un tiempo abierto para poder leerlos y poder contestarles todas las preguntas que vayan surgiendo. Entonces, a modo de resumen, ¿sí? Ustedes saben que esta lamentable pandemia con la que estamos tratando de convivir desde inicio de año, comenzó en China, ¿sí? A principio de año, ya en los últimos días del 2019, pero recién a nuestro continente vino el 25 de febrero, donde se reportó el primer caso de COVID-19 en Brasil. En nuestro país, recién el 3 de marzo se reportó el primer caso. El 7 de marzo, lamentablemente, se produjo el primer fallecimiento. Y el 20 de marzo fue cuando entramos en este aislamiento social preventivo obligatorio que se decretó en nuestro país desde entonces, que al principio era hasta el 31 de marzo, y bueno, obviamente esto se fue extendiendo, y en el día de hoy sigue vigente con algunas limitaciones, pero podemos decir que todavía estamos en una especie de cuarentena, en donde nos tenemos que cuidar mucho, y estamos teniendo en este momento la mayor cantidad de casos desde que empezó la pandemia. Les quiero mostrar este mapa, ¿sí? Que fíjense
este mapa yo lo mostré el día 22 de mayo, seguramente muchos de ustedes estuvieron presentes en la charla que dimos por el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Fíjense cuántos casos había confirmados, contagiados en el mundo. Había en ese momento 5.210.000 pacientes y 338.000 muertes por COVID-19. Y impresiona un poco si les cambio ahora la diapositiva y les muestro cómo ha ido avanzando esto el día de ayer. Esto está actualizado hasta ayer a la tarde, que fue la última vez que entré en esta página para actualizar la información. Fíjense que tenemos casi 30 millones de casos detectados a lo largo del mundo y casi 1 millón de muertos, ¿sí? La verdad que esta pandemia está azotando a nuestro mundo y lo que nosotros nos preguntamos en esta ocasión en particular, más allá de los casos que nosotros estamos informándonos permanentemente por los noticieros y estamos en contacto, digamos, con estos datos, la pregunta puntual sería: ¿qué pacientes con esclerosis múltiple, de todos los pacientes que les acabo de comentar, han contraído la infección? Este es el Atlas de Esclerosis Múltiple que se actualizó después de muchos años en el último fin de semana. Y fíjense que nos muestra cuántos pacientes en el mundo hay con esclerosis múltiple. Hoy en día tenemos 2.8 millones de personas viviendo con esclerosis múltiple en el mundo, y esto tiene diferentes colores de acuerdo a la prevalencia de la enfermedad. ¿Qué es la prevalencia? La cantidad de casos, ¿sí? Fíjense que en Estados Unidos, en Canadá, en los países nórdicos, en Europa, ¿sí? En algunas regiones de Europa, la verdad que la enfermedad es muy frecuente. Hay casi más de 200 casos por 100.000 personas, ¿sí? Muy, muy frecuente. Y en Argentina, lo que vamos a mostrarles también es cuáles son los datos que tenemos actualizados. Hoy en día, según este Atlas, con las últimas informaciones de nuestro país, tenemos 17.000 pacientes con esclerosis múltiple y la prevalencia sería de 38 pacientes cada 100.000. ¿Sí? Fíjense que los datos, los países que se encuentran pintados de color gris, tienen que ver un poco con datos insuficientes, ¿sí? De estas regiones no se conocen datos, así que yo les muestro lo que sabemos al día de hoy. Ahora bien, todos ustedes saben que con el advenimiento de la pandemia tuvimos que necesariamente hacer cambios en la atención de nuestros pacientes. Esto implicó un desafío y una necesidad de regenerar un poco el seguimiento en las consultas médicas. La práctica cotidiana se vio claramente alterada, nos tuvimos que adaptar a esta pandemia, pero sin descuidar a la esclerosis múltiple, porque todos ustedes saben que no podemos dejarla de lado y olvidarnos de los controles. Hoy vamos a hablar bastante sobre este tema, sobre qué cosas tenemos que tener en cuenta en la pandemia para no descuidarla, ¿sí? Les quiero mostrar también que el doctor Ricardo Alonso, que quizás haya algún paciente del doctor acá presente en la charla, el doctor Ricardo Alonso del Hospital Ramos Mejía y con sus colaboradores decidió llevar a cabo una encuesta para médicos neurólogos, ¿sí? Justamente preguntándose cómo hacían los neurólogos para adaptarse a la pandemia hoy en día y no descuidar a sus pacientes. Bueno, en esta encuesta que se realizó en Argentina, neurólogos especialistas de Argentina, se vio que el 98% de las consultas presenciales fue suspendida, ¿sí? No se tuvo cómo hacer la consulta presencial y el 62% de esas consultas pasaron a ser por telemedicina. ¿A qué llamamos telemedicina? A todo lo que es la consulta virtual, lo que es computadora, conectarnos por el Zoom, por esta plataforma que estamos usando ahora, por la videollamada o mínimo una llamada telefónica y nada más, ¿sí? Pero las consultas tuvieron que ser suspendidas porque el hospital se transformó en un lugar donde era riesgoso concurrir por la cantidad de casos que venían apareciendo. Y esta misma encuesta se la pasaron a neurólogos de toda Latinoamérica. Y la verdad que los datos que se obtuvieron fueron muy similares a estos que les muestro, y este es un trabajo que ya está publicado para que se lea en todo el mundo sobre la investigación que hizo el doctor. Siguiendo con otra información que les quiero comentar, ustedes saben que desde el 31 de marzo, justamente por toda esta necesidad de no perder el contacto con los pacientes y poder aportarle tanto a pacientes como a neurólogos que atienden pacientes con esclerosis múltiple, surgieron un montón de dudas acerca de qué hacer, cómo hacer el seguimiento de aquellos pacientes que
tenían la enfermedad y no sabían qué hacer con sus tratamientos, por ejemplo. No sabían si tenían que hacerse la resonancia, si tenían que ir a sacarse sangre, si tenían que seguir tomando la medicación o recibiendo la medicación. Entonces, a través de esta Federación Internacional de Esclerosis Múltiple y de lo que es MS Data Alliance, se generó esta iniciativa global de todo el mundo. Fíjense en el mapa que se ven reportes de casos de COVID y esclerosis múltiple a lo largo de todo el mundo, ¿sí? Y esto se empezó a juntar toda esta información para poder responder estas preguntas que les comento. Aquí en Latinoamérica también estamos participando y fíjense que tanto el neurólogo como el paciente podían hacer el reporte de caso y eso va todo a una base de datos donde se analiza la información. Más adelante, hacia el final de la charla, les voy a mostrar cuáles son los últimos datos actualizados a agosto que tiene esta base, ¿sí? La idea es ir publicando información y que cada vez sepamos más de este virus, porque hoy en día, si bien han pasado los meses, todavía tenemos muchos interrogantes y preguntas sin responder. Algo muy interesante que no quiero dejar de compartirles es esta encuesta que estamos llevando a cabo desde EMA, ¿sí? Hace unos meses surgió la idea de justamente preguntarles a ustedes cuál es el impacto de la enfermedad del COVID-19 en pacientes con esclerosis múltiple en toda Latinoamérica. Así que esta misma encuesta la está respondiendo gente de todas partes de nuestro continente. Les voy a pedir a mis compañeras si quieren compartir, por favor, el link de la encuesta por si alguno no participó aún y quiere participar. Es muy, muy cortita, muy sencilla. Ustedes hacen clic y van a ir contestando, eso después de la charla, ¿no? Hagan clic y van a ir contestando sobre diferentes cuestiones que tienen que ver con la pandemia y el seguimiento de su enfermedad. Entonces, pasamos a la gran pregunta, ¿sí? ¿Los pacientes con esclerosis múltiple son grupo de riesgo para COVID-19? Ya en mayo yo les mostraba esta diapositiva y les comentaba que por el solo hecho de tener la enfermedad, ¿sí? Esto no sería un grupo de riesgo, no los convierte en grupo de riesgo por el solo hecho de tener esclerosis múltiple, pero sí tenemos que considerar ciertas situaciones que pueden aumentar el riesgo. Algunas de ellas son, como ustedes ya saben, que en general son las mismas situaciones de riesgo para la población en general. Tener otras patologías como enfermedades del pulmón, enfermedades del corazón, diabetes, enfermedades oncológicas, hipertensión arterial, aunque por sí misma la hipertensión sola no sería un factor de riesgo, pero hay que tener mucho cuidado con pacientes hipertensos. Tener una severa restricción en la movilidad, tener más de 60 años, y ciertos parámetros, ahora sí hablando específicamente de pacientes con esclerosis múltiple, ciertos parámetros relacionados con algunos tratamientos modificadores de la enfermedad. ¿Sí? Ustedes saben que muchos de los tratamientos que ustedes reciben requieren un seguimiento muy cercano, ¿sí? Tenemos que chequear algunos datos de laboratorio, ver que los famosos linfocitos estén en el nivel que nosotros deseamos, ¿sí? Y a veces hacer controles muy, muy, muy cercanos porque no podemos olvidarnos de ese tema con algunos tratamientos más que con otros. Entonces, ¿hay pacientes con COVID y esclerosis múltiple en el mundo? Vamos a ir de lleno al eje central de esta charla y para eso voy a invitar a la doctora María Eugenia Balbuena, ¿sí? Que nos comente un poco cuáles son los datos, que voy a empezar por donde empezó la pandemia, Eugenia, que nos cuentes desde China. ¿Qué datos tenemos de allá, por ejemplo? Y vamos a ir pasando por diferentes ciudades del mundo, diferentes países, y vamos a ir viendo qué experiencia está publicada hoy en día al momento. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muy buena tu presentación, Vero. Así que empiezo un poco a contarles los datos que tenemos hoy en día, que se han publicado en distintas revistas sobre casos de COVID y esclerosis múltiple en el mundo. Esclerosis múltiple de 8 ciudades distintas, que incluía Wuhan, aquella ciudad donde se inició la pandemia en un mercado de animales salvajes. De esta encuesta participaron 1.804 pacientes y se recopilaron datos sobre el tiempo de evolución y tratamiento de la esclerosis múltiple. 882 pacientes con esclerosis múltiple estaban recibiendo algún tratamiento. La mayoría de estos pacientes tenía un tiempo de evolución de la enfermedad de 4 años y medio,
y ninguno de estos pacientes tuvo diagnóstico de COVID. Siguiente, Vero. Bueno, estos pacientes no habían alterado su régimen de tratamiento durante el periodo en que se recopilaron los datos, que fueron de 3 meses. No se observó aumento del riesgo de infección por COVID en estos pacientes, independientemente si tuvieron o no tratamiento en ese momento. Y en esto, digamos, tuvo mucha importancia una batería de neurólogos tratantes, y que se piensa que eso pudo haber disminuido el riesgo de infección en estos pacientes. Siguiente, Vero. Nos vamos a Italia, ¿sí? Vamos a ver qué datos tenemos ahí. Como ustedes muchos sabrán, el alemtuzumab es una droga que se llama anticuerpo monoclonal, es uno de los inmunosupresores más potentes que existen y se usa frecuentemente en el tratamiento de los pacientes con esclerosis múltiple con mucha actividad de la enfermedad. El alemtuzumab puede presentar riesgo a infecciones, y principalmente durante el primer mes post-infusión. Este espectro de infecciones virales, digamos, incluye principalmente el virus del herpes. Siguiente. Curiosamente, pocos pacientes desarrollan infecciones graves. Acá vamos a empezar a describir un poco algunos casos. Se describen casos de 2 pacientes jóvenes sin factores de riesgo, con una baja discapacidad relacionada a la esclerosis múltiple, y acá voy a hacer un paréntesis para recordarle a los que ya saben, o comentarles a los que no, que el EDSS es una escala que se usa a nivel mundial, es una escala que va del 0 al 10, y que lo que hace es evalúa el examen físico del paciente, y cuando esa puntuación de esa escala es más alta, ¿sí? Significa que el paciente tiene más secuela acumulada por su enfermedad. Estos pacientes reportados en este estudio tenían forma remitente recurrente, uno solo fue ingresado al hospital y solo por precaución, y posteriormente ambos se recuperaron sin secuelas, presentaron hisopados negativos luego en su fase de recuperación, y desarrollaron inmunidad contra el COVID. Siguiente. Bueno, acá les voy a contar un poco más con detalle estos casos. El primero era un varón de 43 años, que tenía un EDSS de 0, o sea, poca discapacidad, que una semana después de su última infusión desarrolla síntomas de COVID con un hisopado que fue positivo. Este paciente es evaluado en una guardia porque él refería que le faltaba el aire, pero como los exámenes complementarios no se objetivó que realmente había una baja en el oxígeno en su sangre, es dado de alta hacia la casa con tratamiento vía oral. El segundo caso es una mujer de 30 años con una forma de esclerosis múltiple remitente recurrente, con un EDSS de 2.5, que una semana después de su última infusión en el segundo año de tratamiento desarrolla síntomas de COVID con un hisopado positivo, y esta paciente es internada por precaución porque tenía una neumonía bilateral, pero que finalmente ni siquiera requirió oxígeno complementario. Siguiente. Ambos pacientes se recuperaron sin secuela, presentaron hisopados negativos en su fase de recuperación, y se comprobó que desarrollaron anticuerpos contra COVID, aunque tenían recuentos de linfocitos extremadamente bajos, ¿sí? Entonces acá lo que los autores concluyen, digamos, es que en algunos pacientes, especialmente jóvenes, con enfermedades muy activas, pero que por lo demás sanos, el riesgo de una recaída o de la progresión de la enfermedad puede ser mayor que el riesgo de complicaciones debido a COVID, ¿sí? Aunque tengan recuento de linfocitos en sangre muy bajos. Siguiente. Bueno, este es un estudio que se llevó a cabo en Francia, en 2 centros especializados en esclerosis múltiple, y hospitales generales. Se analizaron un total de 347 pacientes que tenían esclerosis múltiple y COVID confirmado. El registro se llama COVICEP. Estos pacientes tenían una edad promedio de 44 años,
249 pacientes fueron mujeres, con una duración de la enfermedad en promedio de 13 años, 73 pacientes desarrollaron enfermedad grave, ¿sí? Pero fueron pacientes con EDSS más alto, con formas progresivas de la enfermedad, y con factores de riesgo asociados, ¿sí? Como diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica u obesidad. 12 pacientes de este estudio fallecieron por COVID, y esos tenían un EDSS más alto y formas progresivas, y el promedio de puntuación del EDSS en este estudio fue de 2. Siguiente. 284 pacientes en este estudio estaban con algún tratamiento, y la mayor parte, fíjense este dato, la mayor parte de los pacientes que tuvieron COVID grave no recibía ningún tratamiento, ¿sí? Entonces, lo que concluye este estudio es que el EDSS más alto, la edad avanzada y la obesidad son factores de riesgo independientes para sufrir enfermedad por COVID grave, y que no así el tratamiento con alguna droga específica para esclerosis múltiple. Siguiente. Entonces, no se encontró asociación entre pacientes con esclerosis múltiple tratados con alguna droga y severidad de la enfermedad. Entonces, la identificación de estos factores de riesgo debe poner en marcha por parte del médico tratante, del neurólogo tratante, estrategias individuales para ese paciente respecto al manejo clínico durante la pandemia y su enfermedad. Siguiente. Bueno, estos son algunos reportes que vienen del Reino Unido. El primer caso es el de una mujer de 57 años con una esclerosis múltiple remitente recurrente, que desarrolla una infección grave por COVID-19. Esta paciente tenía un EDSS de 2, lo que indica una discapacidad inicial baja. Esta paciente tenía recuentos de linfocitos bajos de larga duración, presumiblemente porque hacía 9 años que estaba tratada con fingolimod. Presentó, como les decía, COVID grave, requirió ventilación no invasiva, pero luego se recuperó bien a los pocos días. Siguiente. En el reporte número 2 se comenta otra paciente mujer de 58 años, que también estaba tratada hacía 9 años con fingolimod, pero tenía una discapacidad inicial más grave. Fíjense, tenía un EDSS de 6, tenía como factores de riesgo asociado diabetes, hipertensión, colesterol elevado, y había tenido unos años antes un ataque isquémico transitorio o AIT. Esta paciente requirió intubación, asistencia respiratoria mecánica, soporte hemodinámico, y durante su internación es tratada con una droga que se llama tocilizumab, que también es un anticuerpo monoclonal, y se recupera muy bien en los siguientes 10 días. Siguiente. Bueno, este es el reporte de un hombre de 58 años que estaba en tratamiento con ocrelizumab. Secundario a esto tenía una inmunodepresión moderada, sin embargo presentó una infección leve por COVID, ¿sí? Y se resolvieron sus síntomas en los siguientes 2 días, ¿sí? Probablemente lo que se cree es que la inmunodepresión moderada que tenía este paciente por el ocrelizumab frenó o bloqueó lo que se llama tormentas de citoquinas, que sería como una respuesta inmunológica exagerada, que es digamos, es el culpable de las complicaciones que aparecen en el COVID grave, ¿sí? También en este reporte del Reino Unido hablan de 9 pacientes que estaban tomando, o recibiendo, mejor dicho, anticuerpos monoclonales. 2 estaban con ocrelizumab y 7 estaban con rituximab, y presentaron infección por COVID y tuvieron una buena evolución y recuperación, por lo que concluyeron que en realidad no había mayor riesgo con el uso de estas drogas. Siguiente. Entonces, hasta ahora las preocupaciones sobre estos medicamentos son sobre todo teóricas, basadas en sus supuestos mecanismos de acción, y lo que quedaría como mensaje provisorio es que por lo general es seguro continuar con las terapias inmunosupresoras de uso común. Siguiente.
Bueno, esta es un estudio, es una encuesta que se realizó en dos centros de Estados Unidos, centros especializados en esclerosis múltiple de Estados Unidos y uno de España, entre abril y mayo de este año, donde se recopilaron datos sobre factores de riesgo, tratamiento, exposición al COVID, test del COVID, y comportamientos de salud con respecto al cuidado de la enfermedad. Se enviaron un total de más de 10.000 encuestas, de las cuales 3.028 fueron contestadas. 75% de los pacientes que contestaron fueron mujeres, 90% blancos no hispanos, 72% tenían formas remitentes recurrentes. 2.337 encuestados estaban bajo algún tratamiento. De estos, 200 además tenían o recibían alguna otra droga inmunomoduladora para otra enfermedad que no era esclerosis múltiple. Y 448 encuestados eran fumadores o vapeadores. El vapeador es aquel que fuma el cigarrillo electrónico, ¿sí? Como para que lo sepan. Siguiente. 1.376 encuestados de este estudio tenían algún factor de riesgo sospechoso de generar enfermedad grave por COVID, que era lo que un poco veníamos mencionando, el hecho de ser diabético, hipertenso, obesidad, enfermedades coronarias, el HIV, enfermedad pulmonar crónico. Pero acá se vio que la obesidad y la hipertensión fueron los factores de riesgo más frecuentes. 90 encuestados informaron que se habían hecho la prueba para el COVID, ¿sí? De los cuales solo 17 informaron que habían dado positivo. 77 encuestados se consideraron positivos porque eran contacto estrecho de algún conviviente con COVID. De los 90 que se realizaron el test, 5 fueron hospitalizados, 67 estaban en recuperación o estaban ya recuperados, y 3 habían informado que tuvieron empeoramiento de los síntomas o se recuperaron con secuelas. Siguiente. Bueno, ¿qué sabemos de los, o qué datos informan acá sobre los cambios en el manejo de la esclerosis múltiple durante la pandemia? Y fíjense que del total de los encuestados, 100 realizaron algún cambio en el manejo de su enfermedad por la pandemia. Lo más frecuente que sucedió es un retraso en el inicio o en el mantenimiento de las infusiones. 351 habían interrumpido la terapia de rehabilitación, la fisioterapia, la terapia ocupacional o la aplicación de Botox. 51 interrumpieron la internación domiciliaria. Y de los que interrumpieron la terapia o la internación domiciliaria tenían en promedio 56 años, tenían formas progresivas de la enfermedad, tenían factores de riesgo para COVID grave y necesitaban una ayuda para caminar. Siguiente. Bueno, este es un estudio italiano, ¿sí? A nivel nacional, donde se recopilaron datos de pacientes con esclerosis múltiple y COVID. De los estudiados, 784 pacientes, de los cuales 191 tenían COVID confirmado por un test, y 583 eran casos sospechosos de COVID. Tuvieron un seguimiento de aproximadamente 84 días, 13 pacientes fallecieron, de estos 11 tenían forma progresiva de la esclerosis múltiple y 8 estaban sin tratamiento. 33 pacientes ingresaron a terapia intensiva, 90 pacientes de este estudio tuvieron neumonía diagnosticada por radiografía, y 88 necesitaron hospitalización. Siguiente. Como dato interesante, en esta población estudiada se encontró que una gran cantidad de pacientes estaban tratados con ocrelizumab y habían muy pocos pacientes, o eran una minoría de pacientes que estaban con inyectables, ¿sí? Entonces, este estudio mostró un nivel aceptable de seguridad de las terapias para la esclerosis múltiple. Sin embargo, el estudio detectó elementos de riesgo y de protección con respecto al COVID. ¿Qué es esto de elementos de riesgo? Era un poco lo que veníamos hablando de factores de riesgo, ¿sí? Pacientes con EDSS
más alto, con factores de riesgo, de los que ya mencioné, pacientes con edad más avanzada. Y los factores de protección sería todo lo contrario, ¿sí? Pacientes con formas recurrentes remitentes, pacientes más jóvenes y factores de riesgo. Siguiente. Y nos vamos, por último, a un estudio canadiense que concluye, digamos, que aunque los datos son limitados y las drogas para esclerosis múltiple no aumentan el riesgo para contraer una infección sintomática por COVID. Es decir, tenemos datos limitados, pero lo que sabemos hasta ahora es que las drogas para esclerosis múltiple no aumentarían el riesgo para contraer una infección sintomática por COVID, ¿sí? Y que la gravedad de las complicaciones y la mortalidad de este virus parece ser en gran parte consecuencia de una respuesta inmune excesiva, que era esta tormenta de citoquinas que yo les mencionaba hoy, y los primeros conocimientos sugieren que el riesgo de infección, fíjense, los primeros conocimientos sugieren que el riesgo de infección y las complicaciones asociadas al COVID en la población con esclerosis múltiple es menor que el de la población general, ¿sí? Bueno, estos son los datos que me pareció interesante compartirles. Ahora la doctora Débora Nadur les va a seguir comentando algunos otros datos que también están publicados. Muchas gracias, Eugenia. Excelente, excelente presentación, súper interesante conocer los datos que vienen de los lugares justamente donde la pandemia impactó primero, ¿sí? China, Europa son países que ustedes saben que han tenido muchos casos de COVID-19 y de ellos aprendimos ya desde los primeros meses qué pasaba con la esclerosis múltiple en el caso de que contrayeran la enfermedad. Así que esto es un poco un resumen de estas regiones del mundo que realmente han padecido la pandemia a flor de piel. Ahora vamos a trasladarnos hacia otros lugares, viajamos un poco virtualmente y nos movemos hacia América, más cerquita nuestro. Nos voy a invitar a la doctora Débora Nadur, que nos va a actualizar sobre datos ya desde nuestro continente. Débora, ¿estás por ahí? Sí, perfecto. Gracias, Verónica, gracias, Eugenia, por toda la información que ya nos diste. Yo voy a seguir hablando un poquito más de casos en el mundo, pero, como decía Verónica, en otros países donde por ahí hay menos cantidad de pacientes con esclerosis múltiple. Y vamos a empezar con Chile, que tiene una población un poquito más similar a la nuestra, que empezó la pandemia también en una época similar a la nuestra. Y voy a empezar con este estudio, es un estudio donde ellos nos cuentan la experiencia en un centro de Chile que específicamente trata pacientes con esclerosis múltiple, y nos dicen que el primer caso de COVID en paciente con esclerosis múltiple estuvo el 3 de marzo, y la cuarentena empezó el 15 de marzo, fíjense, todo similar a nuestras fechas. El 16 de marzo ellos formulan una carta con recomendaciones para pacientes con esclerosis múltiple, donde les sugieren aislamiento, teletrabajo, cuidados preventivos e indican vacuna antigripal. Lo mismo pasó con nuestro país, la Sociedad Neurológica Argentina, específicamente el grupo desmilmizante al cual pertenecemos las tres, desarrolló una carta con este tipo de recomendaciones que les hemos mandado todos a ustedes. Continuaron el seguimiento de los pacientes, pero en la mayoría por vía telemedicina, ya sea por un WhatsApp, mail, a veces telellamadas, lo mismo nos sucedió a nosotros. Y el 15 de abril ellos realizan un cuestionario online a sus pacientes obteniendo 280 respuestas. 41 de sus pacientes reportaban síntomas compatibles con COVID, pero solo 3 fueron confirmados con PCR. De esos 3, se internaron todos, 2 por neumonía bilateral, uno estaba con dimetilfumarato y otro con ocrelizumab como tratamiento para esclerosis múltiple, y uno en realidad porque tenía una linfopenia, ¿sí? Que es la reducción del número de linfocitos, que es estas células que deberían defendernos, estaba disminuida, que es el tratamiento de la esclerosis múltiple en su mayoría disminuye estas células, y en este caso, por precaución, el paciente se internó. Sin embargo, los 3 pacientes evolucionaron bien y fueron dados de alta. Siguiente. Bien, estos son también estudio en Chile. Se trata ya de una encuesta multicéntrica, es decir, que se encuestaron pacientes de varios centros de Chile. En un total de 409 pacientes, el 98% tenía esclerosis múltiple, el resto otras enfermedades mielinizantes. Su mayoría de población eran mujeres, con una edad promedio de 41 años,
y esto es llamativo, la mayoría tenía alguna enfermedad de base, es decir, otra enfermedad distinta a esclerosis múltiple, lo cual llamamos comorbilidades. Esto sabemos que es un riesgo para desarrollar un COVID moderado o severo, ¿sí? Y de todos estos pacientes con esclerosis múltiple, 18% tuvieron COVID, todos recibían algún tipo de tratamiento para la esclerosis múltiple, todos tenían al menos una enfermedad distinta, una comorbilidad. 5 pacientes de estos se internaron, 3 eran hombres, pero ningún paciente falleció, todos evolucionaron bien. Siguiente. ¿Qué concluyen los autores de este estudio? Que encontraron un posible impacto con respecto a la edad, el sexo masculino, un mayor nivel de esta escala de DSS que ya nos contó Eugenia, que es la escala que usamos para ver cuánta secuela neurológica les va dejando, y las enfermedades que tenían de base con respecto a una infección por COVID que puede evolucionar de forma más severa, ¿sí? Que es similar a lo que encontramos en la población general. Más edad, hay mayor cantidad de pacientes masculinos en la población general que les va peor también con COVID, y cuando hay sobre todo enfermedades asociadas, ¿sí? No se evidenció relación con el tipo de inmunoterapia recibida, es decir, ningún fármaco para esclerosis múltiple pareció tener una evolución de COVID peor, y por otro lado también destacan que su práctica médica ha cambiado mucho, lo mismo que nos pasa a nosotros, que el 80% de las consultas son por telemedicina, es decir, en forma virtual, remota, que las rehabilitaciones cognitivas y físicas de los pacientes con esclerosis múltiple, así como también las terapias psicológicas disminuyeron drásticamente, esto lo mismo nos está ocurriendo a nosotros, y muchas infusiones de tratamientos, los cuales son endovenosos, se tuvieron que posponer en la mayoría de los casos para evitar al menos el pico de la pandemia, y también cambiaron el lugar donde realizan las infusiones, ya no se eligen hospitales porque están llenos de pacientes COVID, se trata de hacer en centros ambulatorios. Siguiente. Bueno, este es otro estudio de Chile, donde habla específicamente de un caso de un paciente joven que tenía una esclerosis múltiple RR, remitente recurrente, de alta actividad, y ustedes saben que dentro de este tipo de esclerosis múltiple, una opción terapéutica es el alemtuzumab, que es un anticuerpo monoclonal. Este paciente, como tenía una enfermedad muy activa, recibió este tratamiento, lo completó en febrero de este año, y un mes después, en marzo, mostró lo que es esperable, ¿sí? Una linfopenia severa, es decir, un descenso brusco de sus defensas, de sus linfocitos. Esto hace que tenga que sea más propenso a recibir infecciones y que sean más graves. En el caso de él, se infectó de COVID en abril, pero sin embargo evolucionó bien, pudo recuperarse de la infección, y a los 14 días ya no tenía síntomas y un hisopado control ya dio negativo. Siguiente. Este es otro caso también de una paciente con una esclerosis múltiple de alta actividad, que también recibió alemtuzumab, ella tenía 24 años, y en su caso también completó el tratamiento justo en febrero de este año, y en mayo se contagió de COVID. Sin embargo, lo mismo que el anterior, evolucionó bien, tuvo síntomas leves, y en 8 días la paciente ya estaba asintomática. Y para destacar en este caso, se le dosaron anticuerpos de tipo IgG y resultaron positivos. Son estos anticuerpos que desarrolla el cuerpo como de memoria contra COVID para protegernos ante una eventual posible reinfección. Siguiente. Y ahora nos vamos un poquito más para arriba, para Estados Unidos, a ver con qué datos contamos de esa región. Bueno, este es un estudio específicamente de teriflunomida, así que es otro tratamiento para esclerosis múltiple. Reportan 5 casos de esclerosis múltiple con COVID, los 5 estaban con teriflunomida, es un estudio en conjunto de Estados Unidos e Italia. 3 de estos pacientes eran hombres, 2 mujeres, tenían edades entre 38 y 76 años. La mayoría tenían un EDSS bajo, es decir, que tenían pocas secuelas neurológicas, salvo una mujer de 76 años que tenía una escala de EDSS mayor porque tenía una enfermedad de larga data, ¿sí? Estos pacientes tuvieron una buena evolución, salvo la mujer con mayor EDSS, con mayor edad, con enfermedad de larga data, que tuvo neumonía, requirió internación, pero posteriormente también tuvo buena recuperación. Siguiente. Bueno, este es un caso de ocrelizumab, sí, que es otro anticuerpo monoclonal. Específicamente el ocrelizumab lo que hace es bajar los linfocitos del tipo B. Tenemos linfocitos tipo T y linfocitos B. El ocrelizumab es un depletor de linfocitos B, y este es un paciente que como antecedente tenía obesidad mórbida. Este es un factor de riesgo conocido para desarrollar un COVID severo. Se contagió de COVID,
y tuvo una neumonía bilateral, requirió internación, requirió oxígeno, no requirió terapia intensiva, tenía, como es de esperarse, los linfocitos bajos y una linfopenia moderada, pero sin embargo pasó la infección sin ninguna mayor complicación, evolucionó bien y en 5 días fue dado de alta. Lo que concluye el autor de este estudio es que la depresión, o sea, la disminución de estos linfocitos B, podría estar relacionada con una mejor evolución de COVID-19, al evitar la etapa inflamatoria de la infección. COVID es un virus que, como todos, tiene una primera etapa donde da los síntomas típicos de resfrío, de tos, que todos conocemos, pero hay una segunda etapa a la cual, por suerte, no todos los pacientes llegan, en la cual hay más inflamación en el cuerpo, es decir, nuestras células inmunes responden exageradamente, inflaman y eso puede terminar dañando más nuestros órganos. Entonces, se cree que algunos inmunodepresores que bajan las células de defensa podrían ayudar a que el COVID no reaccione en esta etapa tan inflamatoria que podría dañarnos más. Entonces lo asocian con un buen pronóstico. Siguiente. Estos son 2 casos de pacientes tratados con cladribine, son 2 mujeres, una de 29 años, sin comorbilidades, con un EDSS bajito, que completó su tratamiento en julio de 2019, tuvo linfopenia como era de esperar, en marzo se infectó de COVID, tuvo síntomas leves, evolucionó bien, y también esta paciente desarrolló anticuerpos, es decir, anticuerpos protectores frente a una posible reinfección. Y la segunda es otra mujer, pero ya de 61 años, un poco más grande, con comorbilidades, hipertensa, dislipémica, un EDSS un poquito más alto. Esta paciente completó su tratamiento con cladribine, hizo un primer ciclo en enero de 2020 y se infectó en mayo de este año, siendo asintomática. Es decir, ella tenía un contacto estrecho que dio positivo, la hisoparon, dio positiva, pero no desarrolló ningún síntoma, y un mes después también desarrolló los anticuerpos protectores. Siguiente. Lo que concluyen los autores de este estudio es que la linfopenia, o sea, el descenso de las células de defensa causados por cladribine, no parecería tener una relación con peor evolución en pacientes con COVID, y resaltan que ambas pacientes desarrollaban anticuerpos. Esto no es solo bueno saber que al haber bajas defensas igual se puede desarrollar anticuerpos protectores, sino también que es como una esperanza para una posible vacuna futura, porque es la manera en que las vacunas responden, ¿sí? Cuando nos vacunamos, respondemos con anticuerpos que nos protegen de la infección. Que estos pacientes hayan desarrollado anticuerpos es una esperanza que haya una buena respuesta a una vacuna. Siguiente. Y este es un dato de un estudio de varios centros que incluyó 76 pacientes de varios centros de Nueva York. El 46% tenía COVID confirmado con PCR. Tenían tratamientos variados. 8 pacientes presentaron una enfermedad severa por COVID y requirieron terapia intensiva. Pero lo que destacan estos autores es que todos estos pacientes que requirieron terapia intensiva tenían mayor edad. Muchos provenían de centros de tercer nivel, que son centros de o internación por geriátricos o de centros de rehabilitación. Muchos tenían enfermedades progresivas y varias enfermedades de base, ¿sí? Comorbilidades. De todos estos pacientes, 6 fallecieron, lo cual es un porcentaje un poco alto, siguiente, comparado por ahí lo que estamos acostumbrados a la mortalidad en nuestro país. Sin embargo, estos autores concluyen que ellos encuentran valores similares a los de la población general, porque en realidad en Estados Unidos y en varias partes de Europa la mortalidad es un poco más alta que la nuestra, ¿sí? Así que ellos no encontraron diferencia en la mortalidad de pacientes con COVID en la población general de pacientes con COVID y esclerosis múltiple. Y lo que sí asociaron es que a mayor edad, enfermedad progresiva, mayor comorbilidades, va a haber una evolución peor de COVID. Y encontraron una asociación de que tal vez había más pacientes infectados que estaban en tratamiento con los depletores de linfocitos B, ¿sí? Rituximab y ocrelizumab, pero no parecería irles peor. Sí parecería que hay más cantidad de infectados, pero con una evolución similar. Siguiente. Y este estudio también habla de varios pacientes, 8 pacientes con COVID, que tenían diferentes tratamientos, pero que tenían 2 pacientes, un EDSS elevado de 7,5 y 8,5, y fueron los únicos que les fue mal y fallecieron, pero tenían también comorbilidades asociadas. Es decir, los pacientes con EDSS más bajos y sin comorbilidades les ha ido bien y se recuperaron. Siguiente. Bueno, y ahora nos volvemos para Asia, donde empezó un poquito todo. Nos habló Eugenia de China,
Pero ahora vamos a hablar de Irán, que es un país que también le está yendo bastante mal con la pandemia, tiene muchos casos y sobre todo tiene muchas publicaciones hechas con esclerosis múltiple. Así que vamos a ver un poquito, es el último país del cual vamos a hablar, qué datos nos pueden aportar ellos. Empiezo hablando de este estudio que es específicamente para sacar conclusiones sobre estos depletores de linfocitos B, ¿sí? Ocrelizumab, rituximab. En el caso de ellos tienen muchos pacientes en tratamiento con rituximab, tal vez mayor a lo que es en general en otras partes del mundo, incluso en Argentina. Y ellos acá nos cuentan 34 pacientes que tuvieron diagnóstico de COVID por clínica. Ellos no les hicieron PCR a estos pacientes, que es el hisopado, sino que por clínica ya los tomaron como COVID, y el 61% de estos pacientes con COVID y múltiple tenían tratamiento con rituximab, ¿sí? Que es un depletor de linfocitos B. De ellos, solo 2 requirieron hospitalización y ninguno terapia intensiva, y todos evolucionaron bien, no hubo fallecidos. ¿Qué concluyen? Que el uso de depletores de linfocitos B como rituximab podría dar aumento del riesgo de infección por COVID. Es la segunda vez que vemos esta asociación, pero otra vez destaco que específicamente en Irán tienen muchos pacientes con rituximab. Entonces, a más pacientes con rituximab, más pacientes infectados probablemente tengan esta medicación. Siguiente. Acá hablamos de ocrelizumab, ¿sí? Que es otro depletor de linfocitos B. Es un caso de una paciente de 39 años, de 39 años, perdón, que en el 2018 empezó tratamiento con ocrelizumab, es un tratamiento que se da endovenoso cada 6 meses, y recibió la dosis en enero del 2020, y en abril se infectó por COVID. Sin embargo, tuvo buena evolución, no tuvo tampoco cambios en su estado neurológico. O sea, acá es un depletor también, otro caso de un depletor de linfocitos B, pero con buena evolución. Siguiente. Este es un estudio que nos habla de las características en general de 9 pacientes con COVID, 7 habían sido diagnosticados por tomografía y 2 por PCR, 2 no estaban en tratamiento, 4 estaban con interferón, 1 con rituximab, 1 con acetato de glatiramel y 1 con fingolimod. 7 tuvieron evolución leve, pero acá destacan que el paciente con fingolimod tuvo neumonía, pero después se recuperó bien, y que el paciente que venía con rituximab falleció. ¿Cuáles son las conclusiones? Siguiente. Son similares a otras publicaciones, ¿sí? Interferón, acetato de glatiramel no parecen aumentar el riesgo de una infección severa, ¿sí? No son medicaciones que bajan tanto la inmunidad. Con respecto a fingolimod, hay algunos estudios que, como que lo asocian con una peor evolución, pero estamos hablando de un solo caso, y sin embargo el fingolimod está siendo estudiado como tratamiento para COVID, así que no podemos sacar todavía unas conclusiones certeras de este fármaco. Y con respecto a los depletores de linfocitos B, otra vez rituximab y ocrelizumab, hay resultados contradictorios, ¿sí? Vimos un caso de ocrelizumab que parecía proteger a la etapa inflamatoria del COVID, y vimos otros como este que le ha ido peor con rituximab. Siguiente. Este es un caso, para terminar, de fingolimod, ¿sí? Es una paciente de 42 años que estaba con fingolimod desde 2016. El 1 de marzo comienza primero con empeoramiento de su estado neurológico, ya tenía un EDSS de 1 y empeora a un EDSS de 4, y concomitantemente empieza con síntomas respiratorios. Se termina diagnosticando COVID, y lo que se diagnosticó es una pseudoexacerbación de su estado neurológico, es decir, muchos sabrán que en contexto de fiebre o alguna infección, gripe o en este caso COVID, sus síntomas que quedaron por ahí leves de secuelas de otros brotes se pueden como exacerbar y los puede hacer confundir que están teniendo un brote. Obviamente está bien que consulten, deben hacerlo. En este paciente se hicieron los estudios pertinentes, se descartó que fuera un brote, y cuando se trató el COVID, la paciente mejoró también lo neurológico, ¿sí? Por eso decimos que fue una pseudoexacerbación. Y para destacar acá, en este caso el fingolimod se suspendió porque tenía mucha linfopenia, y se reemplazó por acetato de glatiramel, ¿sí? Esto de suspender la medicación es algo que se hace en algunos pacientes, depende del medicamento y de la evolución del COVID, pero nunca hay que dejar sin nada, ¿sí? Para evitar un rebote de la enfermedad neurológica, se le inició acetato de glatiramel, al paciente le fue muy bien, recuperó sus linfocitos y se recuperó del COVID. Siguiente. Bueno, eso es todo, muchas gracias, espero que hayan sido, son muchos datos, pero espero haber sido clara, gracias. Realmente sí, Debo, fuiste muy clara, gracias por la revisión que realizaste, tanto Eugenia como vos nos actualizaron de lo que está
al día de hoy, de los datos que tenemos al día de hoy, reportados por cada centro, ¿no? Por cada país en particular, al día de hoy. Vamos a ver cómo se van generando nuevos datos, sobre todo de esta alianza de datos mundiales que les comentaba, que creo que nos va a aportar datos muy ricos acerca de lo que está pasando en todo el mundo. Yo ahora les voy a comentar qué datos tenemos en nuestro país, ¿sí? Nos vamos para Argentina. ¿Cómo organicé este tipo de datos? Bueno, nosotros no tenemos una publicación como las que mostraron las doctoras en relación a publicaciones en revistas oficiales, ¿no? Pero estamos preparando una base de datos desde Argentina que se va a unir a la base de datos de Latinoamérica que les comenté al inicio de la charla. Lo que les voy a mostrar ahora son los datos de 8 centros de Argentina, ¿sí? Que hemos juntado los casos y les queríamos compartir lo que tenemos hasta el momento en nuestro país. Los hospitales que participaron fueron el nuestro, el Hospital de Clínicas, el Hospital Naval, el Hospital Álvarez, el Hospital Alemán, el CUEM del Ramos Mejía, el Hospital Español de La Plata y 2 centros de Rosario. Entonces, yo no quiero aburrirlos, digamos, con mucho dato y ya han escuchado mucho número, quizás estén un poco agotados. Simplemente les voy a mostrar los cuadros en los que nosotros básicamente nos preguntamos el sexo de los pacientes que han contraído COVID, la edad, qué tipo de esclerosis múltiple tenían, si tenían esclerosis múltiple remitente recurrente o si tenían formas progresivas, qué DCS tenían, esta escala que, como comentaban las doctoras, la utilizamos para medir qué tipo de secuela tiene el paciente luego de sus brotes, si tenían alguna comorbilidad, si tenían alguna enfermedad concomitante, qué medicación utilizaban, cuáles fueron los síntomas de los que presentaron cuando tuvieron el COVID, si se les realizó la confirmación por el estudio de PCR y cuál fue la evolución, ¿sí?, de esa enfermedad, cómo les fue. También nos preguntábamos si al estar bajo determinados tratamientos tuvieron que suspender ese tratamiento a raíz de haber contraído el COVID. Bueno, como pueden ver, ¿sí?, la mayoría de nuestros pacientes tuvo esclerosis múltiple remitente recurrente, no tenían muchas comorbilidades, y si observan el listado de síntomas, van a observar que son síntomas realmente leves, ¿sí? Odinofagia, que es dolor de garganta, fiebre, astenia, que es ese agotamiento que nos generan los cuadros gripales. Algunos han sido asintomáticos y se han hisopado porque o fueron contacto estrecho, por ejemplo, su pareja fue positiva, o los hisoparon por estar internados en una institución, ¿sí? Y la verdad es que, por ejemplo, en este primer cuadro que les muestro, la evolución fue favorable. Pasamos al segundo cuadro, donde les muestro más pacientes. Las medicaciones, como verán, son muy variables, ¿sí? No estamos asociando esto a una medicación en particular, sino que podemos ver un amplio rango de tratamientos modificadores de la enfermedad. Seguimos con el sexo femenino predominando, la esclerosis múltiple remitente recurrente también predominando, síntomas leves, algunos tuvieron neumonía, pero acá tenemos recién una sola persona que falleció, ¿sí? Y como verán, lo que tenía esta persona era comórbida, si estaba internado en una institución geriátrica, tenía un alto EDCS, tenía una edad avanzada para lo que nosotros consideramos un grupo de riesgo de COVID, y tenía la forma esclerosis múltiple secundaria progresiva, ¿sí? De toda la casuística, tenemos un solo caso que lamentablemente falleció, pero el resto, como verán, la evolución ha sido favorable y con síntomas leves. Acá les muestro el último cuadrito, ¿sí?, donde podemos observar más o menos los mismos datos que les comentaba anteriormente. A modo de conclusión de estos datos preliminares de Argentina, nosotros pudimos obtener los datos de 25 pacientes que han contraído COVID, la mayoría entonces fueron mujeres, la mayoría no tenía otras enfermedades concomitantes, la edad promedio de toda la serie fue de 45 años, el EDSS promedio fue de 2.3, la mayoría fueron formas de tipo brote-remisión, como les dije, síntomas leves y evolución favorable,
y solamente una persona falleció del total que nosotros tomamos, ¿no? Esto, por supuesto, que es una pequeñísima parte de los datos que tenemos de Argentina, y como les digo, próximamente se van a comunicar los datos oficiales, pero no queríamos dejar de mostrarles lo que sabemos hasta el momento para que tengan una idea, porque quizás muchos de ustedes se preguntan, bueno, en Argentina hay casos, me han llegado incluso preguntas de mis pacientes diciéndome esto, ¿hay alguien que se contagió COVID-19 y está, por ejemplo, en tratamiento con fingolimod? Bueno, nuestra idea era mostrarles los datos que tenemos hasta el momento. Y como les decía, en esta iniciativa global, ¿sí?, en la que tanto paciente como médico puede reportar casos sospechosos o confirmados de COVID-19, en este último fin de semana, ustedes saben que participamos virtualmente del congreso más importante de esclerosis múltiple para nosotros, ¿sí?, a nivel mundial. Este congreso tiene lugar todos los años en una ciudad de Europa, cada 5 años se realiza en Estados Unidos, y trata de nuclear a todos los especialistas en esclerosis múltiple para poder actualizarnos de las novedades que han surgido durante el año, ¿sí? Y en este caso el COVID-19 no estuvo ajeno. Lo tuvimos bien presente y se reportaron algunos datos al 10 de agosto, ¿sí? Próximamente va a haber una actualización de estos datos que quizás más adelante se puede hacer otra reunión y se los podemos comunicar también. Hasta el momento, hasta el 10 de agosto, fíjense la cantidad de pacientes reportados por los médicos. Disculpen que está en inglés la diapositiva, pero son datos que están recién salidos del horno, por decirlo de alguna manera. Los médicos reportaron 1.557 casos sospechosos de COVID y los pacientes reportaron en casi 7.000 casos, ¿sí? ¿Qué pasó con lo que es sospechoso y confirmado? Ahí ya afinamos un poco más la lupa y tenemos reportados por los médicos 1.264 casos y reportados por el paciente 655, que cumplen, ¿no?, ciertos criterios estrictos para poder considerarlos sospechosos o confirmados. Respecto a cómo le fue a esos pacientes y la severidad de la enfermedad, fíjense que de los reportados por el médico, el 26% fue hospitalizado, acá están las diferentes edades y los porcentajes según la edad, internación en terapia intensiva un 7% y fallecimiento un 5%. Yo no sé si ustedes están al tanto de las cifras de la población general respecto a qué probabilidad hay de tener un desenlace desafortunado respecto a esta infección. Son muy similares, ¿sí? Por eso es que las doctoras Débora y Eugenia nos comentaban que no estarían siendo la población con esclerosis múltiple un grupo de riesgo ni por tener las medicaciones que toman, ni por tener quizás las defensas un poco moduladas. Tendríamos básicamente el mismo porcentaje, ¿sí?, de que nos vaya mal que el resto de la población en general. ¿Sí? Y esos datos, en cierta medida, son alentadores hasta el momento. Ya les digo, esto es lo que tenemos hasta el momento de casuística. Yo les quería mencionar algunas conclusiones de las 3 charlas, ¿sí?, de los 3 grupos de datos que les hemos ido comunicando. El riesgo de la infección, entonces, parece ser similar al de la población en general. Según las regiones, a veces incluso puede ser menor, ¿sí? La evolución de la enfermedad suele ser leve en la mayoría de los casos, tener mayor edad, ser del sexo masculino, tener mayor nivel de EDSS y las comorbilidades, esas enfermedades asociadas, parecerían relacionarse con una evolución más tórpida del COVID-19. La tasa de mortalidad es similar a la de la población general, ¿sí?, como les comentaba recién, y se cree que la inmunosupresión ocasionada por alguno de los tratamientos de esclerosis múltiple podría hasta jugar un rol protector en la etapa inflamatoria de COVID-19, ¿sí? Ejemplo, como les comentaba Débora, el fingolimod, ¿sí? Así que la inmunosupresión no sería tan mala, ¿sí? Eso no significa que tenemos que dejar de cuidarnos, no ese es el mensaje que les quiero transmitir. Simplemente que quizás es seguro seguir con los tratamientos, ¿sí?, que todos los datos que estamos viendo nos demuestran eso, nos tenemos que seguir cuidando y ahora les voy a comentar cómo, pero los fármacos realmente serían seguros a la hora de continuar con el tratamiento de la enfermedad. Existen algunos reportes, ¿sí?, como les comentaron las 2 doctoras, que asocian a los depletores de células B, al rituximab, al ocrelizumab, con un mayor riesgo de contraer la infección por COVID-19. Pero, por lo que vimos y los datos que estamos observando, no parecerían empeorar la evolución de la infección, ¿sí? Si bien hay una tendencia a un mayor riesgo de contraerla, no son datos desalentadores tampoco, ¿sí?
Y a pesar de estar en tratamiento con el inmunosupresor, muchos pacientes que contrajeron la enfermedad por COVID desarrollaron anticuerpos, ¿sí? Lo que podría significar buenas noticias en el caso de que esté disponible la vacuna cuando esté disponible. Aún, por supuesto, como les digo, necesitamos más información para poder entender si lo hubiera un riesgo particular con cada tratamiento modificador. Si no sabemos si lo hay, nos hacen falta más datos y a medida que más datos vayan llegando, más vamos a conocer y vamos a poder comentarles sobre esta enfermedad y la esclerosis múltiple. Ahora lo que les quería comentar en forma breve es qué hicimos en el Hospital de Clínicas, en nuestro centro, durante la pandemia, ¿sí? ¿Cómo manejamos el seguimiento de nuestros pacientes? Bueno, en general restringimos los controles presenciales. Al inicio de la pandemia tratamos de que los pacientes no tengan que venir en persona a la institución para poder hacer sus controles y tratamos de manejar las dudas y seguimiento por vía telemedicina, ¿sí? Cuando tenían que venir sí o sí al control presencial, sugeríamos que concurran sin el acompañante en la medida de lo posible. Por supuesto que hay pacientes que no lo pueden hacer, pero en la medida de lo posible para evitar el contacto, digamos, con el sistema de salud. Respecto a la telemedicina, ustedes ya bien saben, y ya les comenté, que todo pasó a ser telemedicina. Las charlas, la información para ustedes pasaron a ser muy importantes gracias a la posibilidad de conectarnos por teléfono, por computadora, por estas plataformas, o incluso el llamado telefónico, ¿sí? Muy importante para estar todos conectados y no perder el seguimiento de la enfermedad. Todo lo que es planillas de renovación, recetas, órdenes, que ustedes saben que son muy necesarias a la hora de continuar con el tratamiento, pasaron a ser un poco virtuales, ¿sí? Tuvimos algunos casos de algunas obras sociales o algunos pedidos determinados en los que los pacientes han tenido que venir a buscar la receta o la renovación porque su obra social no aceptaba esto de la telemedicina. Pero en general, para decirlo en una gran mayoría, lo logramos y pudimos hacer el contacto a través de WhatsApp, sobre todo enviando todo lo que el paciente necesitaba. Y también nos hemos abocado un poco a la educación de nuestros pacientes también a través de la telemedicina. Muchos habrán estado presentes en nuestra charla de mayo sobre el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. También les enviamos un resumen de la jornada en PDF a los pacientes para que la pudieran guardar y tener la información a mano. Hicimos talleres de educaciones virtuales también con recomendaciones sobre el COVID, junto con otros especialistas, colegas, ¿sí? Del Hospital Alemán, del Hospital Ramos Mejía, del Hospital Austral e incluso de Rosario también hemos hecho esta jornada, ¿sí? En donde les estuvimos mostrando cuáles son los últimos avances en lo que es rehabilitación, cómo se hizo la rehabilitación en la pandemia y algunos datos también de nutrición que fueron muy interesantes. Lo mismo hemos hecho algunas jornadas de actualización sobre el uso de cannabis en esclerosis múltiple, que también, gracias a Emma, pudimos contactar a una institución que de esto tiene mucha experiencia y hemos podido resolver muchas preguntas que nos hacemos respecto al uso del cannabis. Y respecto a infusión de medicaciones y tratamiento de los brotes, intentamos hacerlo en la medida de lo posible en hospital de día, que es una zona de nuestro hospital que ustedes saben que tenemos muchos casos de COVID-19 en el hospital de clínicas, pero las áreas están separadas, ¿sí? El paciente no está en contacto con aquel paciente con COVID-19, hay dos áreas bien demarcadas dentro del hospital, hay internación que no es COVID, y dentro de ella hay un área que se llama hospital de día, donde se hacen las infusiones sin necesidad de tener que cruzarse ni correr el riesgo de la infección, ¿sí? Así que, por suerte, tenemos este sitio donde podemos continuar con las infusiones para nuestros pacientes. Algunas recomendaciones respecto a resonancia. ¿Qué hicimos con las resonancias? Nosotros, la verdad es que si la teníamos que hacer la resonancia al principio de la pandemia, teníamos más miedo, por decirlo de alguna manera, y recomendábamos al paciente que si tenía que hacerse la resonancia, sí o sí, que bueno, que se la hiciera porque no había alternativa, pero si era un paciente que venía con la enfermedad controlada y no había tenido muchos síntomas, le decíamos que íbamos a esperar un poquito más a que pasara el pico. El problema de todo esto es que el pico no pasó. El pico recién está llegando ahora, ¿sí? Y un poco que el COVID nos engañó. Entonces, la enfermedad no puede esperar mucho tiempo más sin hacer los controles. Y esto es importante que quede claro, ¿sí? Muchas veces nosotros decimos, bueno, la hacemos el año que viene, la resonancia,
pero la verdad es que la resonancia es una herramienta de la cual nosotros nos basamos a la hora de hacer el seguimiento de ustedes, de ver cómo responden al tratamiento, y el no realizarla durante todo el año puede tener sus riesgos, ¿sí? Esto lo tienen que evaluar con su neurólogo, para ver cuándo será, según el caso, cada caso particular tiene un mejor momento, así que deben charlarlo con su neurólogo y plantear la posibilidad de realizar la resonancia si es que les toca, y cuándo y dónde es el mejor momento para realizarla. Nosotros siempre recomendamos, ¿saben qué? Nosotros no tenemos resonador en el hospital de clínicas, así que requerimos de que el paciente vaya a otros centros a hacerse el estudio. Entonces, recomendamos realizarla en centros que no tengan internación de COVID, donde no vayan pacientes al resonador con COVID, para evitar aún más el contagio, ¿sí? La posibilidad del contagio. Pero hay situaciones, como les digo, que la resonancia la tenemos que hacer, ¿sí? Y respecto al análisis de sangre, depende qué tratamiento estén recibiendo, hay pinchacitos que no podemos zafar, ¿sí? Hay que hacerlos igual, por más que uno, a veces los pacientes me dicen, pero yo tengo miedo de ir a sacarme sangre. En general, en todos los centros de extracción dan turnos para la extracción y hay un orden, ¿sí? De lo que estuvimos viendo durante toda la pandemia, se mantuvo ese orden a la hora de no interactuar con otros pacientes y de no correr ciertos riesgos. Siempre con el barbijo, con el tapaboca, ¿sí? Y manteniendo cierta distancia social del resto de los pacientes que estén esperando. Pero hay que ver cómo tienen el análisis de sangre y sobre todo algunas terapias es necesario el seguimiento, porque si no lo hacemos nos podemos encontrar con sorpresas y complicaciones que no queremos encontrarnos. Entonces, lo ideal sería conocer, cada uno piense cuándo fue la última vez que se sacó sangre y plantearlo a su neurólogo, a su médico tratante, para que estemos al tanto y que ustedes sepan cuándo se tienen que volver a sacar sangre para que esa fecha no se pierda. Respecto a qué pasa si ustedes están en casa y tienen síntomas de COVID, ¿sí? Que nos ha pasado con algunos de los pacientes que contrajeron la enfermedad, que decimos, bueno, a ver, me llaman y me dicen, tengo fiebre, ¿qué hago? ¿Voy al hospital? ¿No voy al hospital? ¿Tengo miedo de ir al hospital? ¿Me tengo que hisopar? En todo caso, ¿sí? Ustedes saben que se actualizaron los criterios de sospecha de COVID-19 el 11 de septiembre. Así que se agregó las dolores musculares que antes no los teníamos como un tip, digamos, a tener en cuenta. Entonces, siempre pensar que temperatura mayor a 37.5 grados, tos, dolor de garganta, dificultad al respirar, dolor de cabeza poco común, un dolor que ustedes no suelen tener y que les llama la atención, ¿sí? Que es intenso y que por ahí no se va así nomás, ¿sí? Dolores de músculos generalizados, diarrea o vómitos, al igual que la pérdida del olfato y la pérdida del gusto, nos tienen que llamar la atención, ¿sí? Si eso sucede, debemos comunicarnos con nuestro neurólogo a la brevedad por vía telefónica para que nos indique cómo seguir, a dónde ir, hacia dónde dirigirnos y de qué manera. Lo mismo, ¿sí? Si tienen un contacto estrecho, si su pareja o sus convivientes tienen COVID positivo, se confirma de alguna manera, es bueno que su neurólogo lo sepa para poder darles las recomendaciones pertinentes. No se queden con la duda. Yo siempre le digo a mis pacientes, no nos molestan, contáctense, cuéntenos qué está pasando, porque aprovechemos la telemedicina y la forma que tenemos de comunicarnos para poder resolver los problemas que vayan surgiendo. Respecto al manejo de los brotes en la pandemia, quiero que sepan que, bueno, ustedes ya saben lo que es un brote, están al tanto, estos síntomas neurológicos que tienen que durar por definición más de 24 horas. Lo que nosotros les pedimos a los pacientes del inicio es que no se automediquen, porque justamente por esto del miedo a concurrir al hospital, hemos tenido casos de pacientes que tomaron corticoides por sus propios medios, ¿sí? Cualquier dosis o la dosis que le habían dado en alguna oportunidad, y eso no está bien porque hay que evaluar en cada caso particular. Entonces, de vuelta, les quiero recomendar que hablen con su neurólogo, ¿sí? Lo mismo comentó la doctora Débora respecto a que algunas infecciones pueden dar estos pseudobrotes, que no llegan a ser brotes, pero por ahí pueden aparecer síntomas que ya hayan tenido de la enfermedad. Siempre pensar en el COVID-19 ante la sospecha de recaídas, porque si estamos teniendo un síntoma neurológico nuevo, ¿sí? Tengo que pensar y ir a la listita que les mostré recién y ver si no tengo además alguno de esos síntomas para poder informárselo a nuestro neurólogo. Si el brote es leve o solo son síntomas sensitivos lo que estamos teniendo, podría no tratarse. Digo podría porque a veces sí los tratamos. Entonces, eso es una decisión que nuevamente la va a tomar su médico. Respecto a brotes moderados o severos, requieren la mayoría de las veces
que se les pase el corticoide por vía endovenosa. Muchos de ustedes ya lo conocen, ¿sí? Es un pulso de corticoide que se pasa entre 3 a 5 días y que eso, en la mayoría de los casos, tiene que ser en el hospital, porque no tenemos manera de infundirlo. En algunos países del mundo se ha adoptado la modalidad de hacer estas infusiones en el domicilio o, como decían las doctoras también, en centros ambulatorios. Pero siempre depende de qué ciudad vivan, de a qué centro concurren, ¿sí? De cuáles son las posibilidades en su ámbito, porque no todos tienen esa posibilidad, no todos tienen cobertura y no se puede realizar esto, que en otros países por ahí es más frecuente. Entonces, la realidad es que el ir al hospital, el hospitalizarse, ¿sí? El estar en contacto con el personal de salud, podría aumentar el riesgo de contraer la infección. Con eso no les voy a mentir, ¿sí? Pero hay veces que hay que ir igual al hospital y no nos queda otra. También el doctor Ricardo Alonso y el grupo del Ramos Mejía elaboraron esta publicación, ¿sí? Que me pareció interesante tenerla en cuenta, porque esto está publicado desde hace muy poquito. Ellos hicieron una revisión en el mundo, ¿sí? De cómo sería tratar los brotes con corticoides por boca, ¿sí? Si era lo mismo, si tenían la misma eficacia, y la verdad es que sí, la respuesta es podría ser, ¿sí? Podría tener la misma eficacia. ¿Por qué digo podría? Porque fíjense la cantidad de tabletas que deberían ustedes tomar a la hora de equiparar al corticoide endovenoso que nosotros damos en la internación, ¿sí? Son muchas pastillas, ¿sí? Esto no es fácil de lograr. Fíjense que van a tener que tomar o 25 pastillas o 40 pastillas por día a la hora de equiparar el pulso endovenoso de corticoide. Pero es una posibilidad, ¿sí? La verdad que sí, es una posibilidad y la eficacia es similar. Así que podría ser una alternativa en algunos casos. Hay que tener en cuenta que esto lo tienen que comprar ustedes. Entonces, por ahí, la parte económica también pesa en estas situaciones, que a veces uno no lo tiene en cuenta, pero es importante, quizás si ustedes concurren a un centro, no tienen que ir a la farmacia a comprar el corticoide, ¿sí? Así que es una alternativa. Todas son alternativas, pero quiero aclararles que esto tiene que ser una decisión de su médico tratante, que es quien los conoce y que sabe en el momento de la evaluación, ya sea mismo por telemedicina, les va a poder decir cómo tratar el brote de acuerdo a lo que estén presentando. Respecto al tratamiento modificador de la enfermedad y todos los fármacos que las doctoras estuvieron mencionando, ¿sí? La experiencia de los pacientes en el mundo, ya desde mayo del 2020, de este año, cuando nos juntamos a hablar sobre el Día de la Esclerosis Múltiple, yo les decía que no suspendan los tratamientos por miedo al contagio, ¿sí? Que suspenderlos puede conllevar un riesgo aumentado de presentar brotes y que la enfermedad empeore, y que siempre hay que evaluar con su neurólogo el riesgo-beneficio según el caso y realizar los controles y el monitoreo correspondientes. La pregunta de muchas personas que lamentablemente tuvimos que diagnosticar la enfermedad durante la pandemia, y eso realmente fue un desafío porque con tanta imposibilidad de realizar la consulta presencial, con tantos cuidados y la necesidad de hacer estudios, fue bastante engorroso, pero así todo lo pudimos lograr y los pacientes que han recibido el diagnóstico en medio de la pandemia, la recomendación es que inicien el tratamiento, porque ¿por qué? Porque la enfermedad no puede esperar, ¿sí? No podemos decirle a la esclerosis múltiple que nos espere un año cuando todo esto pase. Lamentablemente, tiempo es cerebro. Tenemos que cuidar al cerebro y evitar que la enfermedad avance. Y ustedes saben que la única manera de hacerlo es llegar a un tratamiento eficaz que trate de frenar la enfermedad y que no sigan apareciendo lesiones y que no sigan apareciendo síntomas. Entonces, es muy importante que si recibieron el diagnóstico en la pandemia, sepan que el tratamiento está indicado y que eso no puede esperar. Ahora, ¿cuál es el tratamiento indicado? Vuelvo a insistir con el neurólogo y les muestro la figurita de los Simpsons, que es graciosa, pero la verdad que es real, ¿sí? Tenemos que hablar con el neurólogo y ver cuál es el tratamiento más adecuado a la hora de poder tratar la enfermedad. No solo por el paciente en sí, sino si es grupo de riesgo, si tiene que hacer controles si vive lejos, si tiene obra social, si no tiene obra social, si trabaja, si es personal de salud. Hay un montón de cosas que hay que pensar a la hora de elegir el tratamiento y eso tiene que ser una decisión siempre en conjunto entre el paciente y el neurólogo, ¿sí? Pero me gusta destacar que no podemos dejar sin tratamiento a los pacientes que hicimos el diagnóstico en pandemia.
Respecto al tratamiento modificador, solamente les voy a hacer algunos comentarios breves, no los quiero agotar, pero respecto al tratamiento modificador de la enfermedad en pandemia, ustedes saben que estos glóbulos blancos, los linfocitos que siempre les mencionamos, ¿sí? Les suena la palabra linfocito, son aquellos soldaditos del sistema inmunológico que van a hacer que si hay un agente externo, ¿sí? Que nos quiere atacar, ellos van a ir a atacarlo y el COVID no está exento. Vamos a necesitar de esos linfocitos para poder matar al COVID. Pero ustedes saben que también hay otras células que participan de la respuesta antiviral a la hora de luchar contra un virus, por ejemplo. Estos mismos linfocitos son los que, algunos grupos de estos glóbulos blancos de linfocitos, son los que se ven modificados, ¿sí? A la hora de recibir cada tratamiento que ustedes reciben. De distintas maneras, no todos lo modifican de la misma manera, pero hay que tener en cuenta este conteo de linfocitos a la hora de saber cómo tenemos la inmunidad. Respecto a los interferones y al acetato de la tiramer, ustedes saben que son moléculas que no tienen gran impacto en el recuento de linfocitos, entonces las consideramos, entre comillas, seguras, ¿sí? A la hora de pensar en un posible riesgo de infección. Con teriflunomide también la podemos considerar segura porque les tiene muy escaso impacto en el recuento de linfocitos, ¿sí? Sabemos que quizás con dimetilfumarato o con fingolimod tenemos que ser más cuidadosos. ¿Esto significa mayor riesgo? No, no significa mayor riesgo. Significa que hay que evaluar cada caso en particular y hacer los controles, como les decía. Hacer el hemograma, hacer el hepatograma cada 3 a 6 meses, como ustedes saben que está indicado con el tratamiento de estas moléculas, y siempre estar en contacto con el neurólogo, que él sepa cuál es el recuento de linfocitos que ustedes tienen, para que estén más seguros y así evitar no solo infección por COVID, sino todas las infecciones o complicaciones que puede traerles que ese laboratorio esté alterado, ¿sí? Ustedes saben que también la inmunosupresión moderada, como nos contó Débora, podría prevenir complicaciones severas. Por ejemplo, en el caso de fingolimod, que se está trabajando en un proyecto, a ver si esta molécula, fingolimod, puede llegar hasta incluso ayudar en algunas etapas del COVID. Así que no tenerle miedo, ¿sí? Al fingolimod y al dimetilfumarato, pero simplemente, si lo estamos tomando, no suspenderlo y continuar con los controles que tenemos que hacer, ¿sí? Eso es muy importante. Respecto a natalizumab, ¿sí? Muchos de ustedes por ahí están en tratamiento con esta molécula que saben que se da una vez por mes, se podría considerar extenderla 6 semanas, ¿sí? Para evitar que ustedes vayan tan frecuentemente al hospital a infundirse esta droga. Pero no en todos los pacientes, esto no es una recomendación general para todos. Se podría recomendar en aquellos pacientes que estén estables, que ese dosaje que se les hace en sangre, y a veces lo enviamos al exterior para poder determinar este virus JC y la peligrosidad que podría llegar a tener bajo este tratamiento, que ese virus esté negativo o el índice sea bajo, y ya hayan pasado más de un año de tratamiento con natalizumab, ¿sí? Ese sería el caso indicado, pero ustedes tienen que saber que esto también es una decisión que tiene que tomar su neurólogo. Yo se los comento para que estén al tanto de que podría, en algunos casos, ser útil esta extensión de las infusiones. Respecto a cladribine, a alemtuzumab, a ocrelizumab y a rituximab, ustedes saben que cladribine y alemtuzumab son terapias de reconstitución inmune. ¿Qué significa esto? Que en una primera etapa las defensas pueden bajar mucho, ¿sí? Sobre todo los 3 primeros meses, y después lentamente estas poblaciones se empiezan a repoblar y la inmunidad empieza a hacerse más fuerte. Así que los primeros meses de tratamiento con estas moléculas, que como saben, estas 3 son endovenosas y cladribina es por vía oral, provocan quizás un mayor impacto a la hora de contar el total de linfocitos. ¿Esto es un impedimento para utilizarlos? No. Al principio de la pandemia por ahí teníamos más dudas y hacíamos más alarma y a algunos pacientes les decíamos, bueno, vamos a esperar un poquito, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué datos tenemos de todo el mundo. Y la realidad es que hoy sabemos que estos tratamientos tienen que continuar, por lo que les decía, porque la enfermedad no puede esperar. Una cosa era hacer una especie de alarma al inicio de la pandemia cuando todos teníamos muchas dudas, pero hoy que la pandemia avanza, que la tenemos con nosotros, tenemos que implementar cosas, digamos, para poder seguir adelante con el tratamiento, ¿sí? Así que nuestra recomendación es que sigan adelante con el tratamiento, salvo que su neurólogo, por alguna condición, ¿sí?, opine que quiere seguir esperando o que quiere hacer un intervalo mayor entre una infusión y la otra. Esto, ya les digo,
El neurólogo es quien los conoce y sabe qué otras enfermedades tienen ustedes o qué otros riesgos tienen ustedes a la hora de poder recibir estas terapias. También ustedes saben que generalmente antes de recibirlas se les hacen estudios de sangre muy minuciosos y el neurólogo es quien evalúa a ver si ya están óptimos para poder recibir esta medicación. Así que siempre seguir los pasos que les va a ir recomendando el neurólogo. Yo lo que les quiero transmitir es que si ustedes están en tratamiento con estas moléculas, los controles tienen que ser optimizados y hay que poner mucho, mucho énfasis en las medidas de prevención, ¿sí? Cumplir con las medidas de aislamiento, tratar de no concurrir a reuniones sociales, utilizar el barbijo, mucho lavado de manos y en lo posible distancia social, ¿sí? Así que acá tenemos que estar bien alertas, pero no es una contraindicación para recibirlas. Respecto al tratamiento de rehabilitación, esto, como decía Débora, en muchos casos lamentablemente se tuvo que suspender, posponer. Ustedes saben que durante muchos meses los kinesiólogos no pudieron realizar sus tareas, entonces tuvimos que buscar herramientas para que los pacientes puedan seguir con la terapia de rehabilitación. Por supuesto que no es fácil, depende de la cobertura de los pacientes, no en todos lados se pudo lograr. Aquellos pacientes que tenían una obra social o algunas coberturas privadas de salud pudieron seguir con plataformas de telerehabilitación donde los pacientes hacían un seguimiento con su kinesiólogo a la hora de no abandonar este tipo de terapia, ¿sí? Pero en muchos casos lamentablemente no lo pudimos lograr. Aquellos pacientes que sí tienen un EDSS bajo y podían lograr la movilidad en casa, les decíamos que por favor planifiquen una rutina de ejercicios a la hora de no quedarse quietos, ¿sí? Que si bien estábamos en casa y no podíamos salir, lograr tener algún tipo de actividad. Desde las asociaciones también se lograron talleres, ¿sí? En los que pudimos hacer un poco de yoga o algunas terapias alternativas que a veces ayudan a la hora de generar movilidad en nuestros pacientes. Respecto a la teleconsulta, todo lo que es psicología y terapia ocupacional, hay algunos centros que continuaron con estas terapias por vía telefónica, ¿sí? Hay pacientes que lo hacen en forma privada y continuaron con su terapeuta por estas plataformas, y no cortaron la terapia. Pero en muchos casos esto se imposibilitó, sobre todo en aquellos pacientes que no tienen acceso a una computadora, entonces por ahí se hizo más dificultoso el seguir con este tipo de tratamiento. Respecto al tratamiento sintomático, yo en la primera charla en mayo les había mostrado que el insomnio, ¿sí? El ánimo deprimido, la ansiedad, la ira, son todos sentimientos y condiciones que en la pandemia han estado a flor de piel, ¿sí? Esto no es exclusivo de la esclerosis múltiple, como sabrán, ya la progresión, digamos, de esta cuarentena nos está impactando a todos y quizás es necesario tener que abordar algunas de estas situaciones en conjunto con el equipo de salud mental y buscar cuál es el mejor tratamiento para poder llevarlo de la mejor manera posible. Pero hay situaciones que son leves, hay situaciones que realmente requieren que nos lo cuenten, ¿sí? Que le comenten a su neurólogo sobre lo que les está pasando a la hora de poder contactarlo quizás con algún otro profesional y hacerlo interdisciplinario y poder mejorar la calidad de vida en esta pandemia. Lo mismo con la fatiga, lo mismo con el dolor, ¿sí? Son síntomas que nosotros llamamos invisibles, pero están. Y ahora en la pandemia, al estar un poco más encerrados y no tener la posibilidad de hacer las actividades que hacíamos siempre, puede que estén más presentes todavía. Así que lo ideal sería comunicárselo al neurólogo, si no se queden con la duda o pensando que no tiene solución, sino que son temas que hablándolos podemos encontrarle la vuelta y encontrarle la solución. Respecto a las vacunas, que también las han nombrado las doctoras, tenemos un gran interrogante, como ahí Homero lo mira de costado, ese cuadro que les muestro que está en inglés, también lo pasaron esto en el último congreso el fin de semana, y lo que pueden ver en ese cuadro son todas las vacunas que están en fase 3 de desarrollo. Hay muchos tipos de vacunas, ¿sí? Que están en prueba, digamos, respecto al COVID-19, tienen distintas condiciones, algunas son virus inactivados, ¿sí? Otras son encapsuladas, otras son partículas del coronavirus que generan inmunidad. Todavía ninguna está probada, ¿sí? Algunos datos surgieron la semana pasada respecto a que uno de los pacientes había contraído una mielitis. Quizás muchos de ustedes ya conocen el término porque les habrá tocado tener la inflamación de la médula, que es esta mielitis, pero eso se desmintió aparentemente en la última semana, no se conocen los datos oficiales, pero lo que se dijo era que el paciente había tenido la inflamación medular por otra causa y no lo relacionaron con la vacuna en sí.
a pesar de que hay muchas vacunas que hoy en día están aprobadas y que pueden tener este efecto adverso también, ¿sí? No sería raro, pero aparentemente estas vacunas están pasando todas las fases y están siguen en prueba. Esperamos tener novedades lo antes posible. El día que sepamos cuál es el tipo de vacuna que está aprobada, ahí también van a tener que ustedes hablar con sus médicos neurólogos a la hora de saber, de acuerdo al tratamiento que están recibiendo, si ustedes pueden aplicarse inmediatamente la vacuna o tienen que esperar, ¿sí? Así que en el momento que se apruebe, ¿sí? Seguramente primera comunicación con el neurólogo para que les comente sobre la vacuna y para que les comente si ustedes son candidatos en primer lugar al recibirla o si hay que hacer alguna modificación en el tratamiento para poder recibirla. Pero no me quiero adelantar porque hoy en día estos datos no los tenemos y tenemos que seguir esperando lamentablemente. Con esto terminó nuestra charla, la parte teórica. Les queremos dar gracias. No sé si nos reconocen ahí vestidas de marcianos acá atendiendo, haciéndole frente a la pandemia. Les dejamos nuestra dirección de mail, nuestro Instagram para que se comuniquen y tengan, si tienen dudas, si quieren consultarnos algo, estamos abiertas a eso. Le queremos agradecer a la gente que hizo posible que se llevara a cabo esta charla, a las 2 asociaciones a esclerosis múltiple de Argentina, a la cual pertenezco y soy parte del comité médico, y de Alcem también, que nos apoyan y hacen la difusión para que todos ustedes puedan tener esta información en casa. Los laboratorios RAFO, Merck y Sintón Bagó, muchas gracias por apoyarnos para poder llevar a cabo esta comunicación. Y ahora vamos a pasar al bloque de preguntas, que seguramente habrá preguntas en el chat y vamos a ir respondiendo.